Aquí la idea es comparar el valor del promedio para cada una de las poblaciones. Entonces, ahora yo voy a tener dos grupos de datos. Estos grupos pueden tener un número igual o un número diferente. Entonces acá, el objetivo es comparar esos dos valores promedios, ¿sí? Y para eso se plantean nuevas hipótesis, ¿sí? Las hipótesis ahora están relacionadas con la comparación entre los promedios de las dos poblaciones. En mi primera población yo voy a tener un μ1 y aquí voy a tener un μ2, ¿sí? Aquí voy a tener una varianza 1 y acá una varianza 2. Aquí puedo tener un N1 y aquí puedo tener un N2. Sí, así es. Entonces, las hipótesis tienen los mismos nombres: bilateral, unilateral derecha y unilateral izquierda. ¿Cómo se plantean las hipótesis de manera bilateral? H0, μ1 es igual a μ2. H1, μ1 es diferente a μ2. Esto para el caso de hipótesis bilaterales. ¿Ya? Para el caso de hipótesis unilaterales derechas, H0, μ1 menor o igual a μ2, H1, μ1 mayor a μ2. Al igual que en las inferencias basadas en una muestra, el igual siempre va a estar en la hipótesis nula. Este es unilateral derecha. Y para las unilaterales izquierdas, H0, μ1 mayor o igual a μ2, H1, μ1 menor a μ2. Bilateral, unilateral derecha, unilateral izquierda. ¿Sí? El planteamiento del tipo de hipótesis va a depender de la pregunta que nos estén haciendo. Por ejemplo, ¿cómo podría ser una pregunta asociada a una hipótesis bilateral? Si es que los valores de la variable de las dos poblaciones son iguales o son diferentes. ¿Sí? Ahí esa pregunta estaría asociada a una prueba bilateral. A una unilateral derecha, ¿cómo sería la pregunta? Póngase que estoy evaluando aquí el rendimiento. El rendimiento es mayor en un tratamiento. Si el rendimiento, por ejemplo, el rendimiento de μ1 es mayor al de μ2. Recuerden que siempre se asocia con la hipótesis alterna, ¿no? Y acá que el rendimiento de μ1 es menor al de μ2. Estos μ, señores, vienen de poblaciones diferentes, ¿no? Y lógicamente van a representar a los niveles del factor o a los tratamientos. ¿Sí? Bien, entonces, para estos casos, señores, lo primero que tenemos que hacer es ver si es que las muestras provenientes de las poblaciones son dependientes o independientes. ¿Sí? Cuando en las unidades experimentales no se esperan respuestas diferenciales, es decir, son homogéneas, se tendrán muestras independientes. Muestras independientes. Ahí hay un ejemplo. Si se busca comparar el contenido de ácidos grasos en semillas de dos variedades distintas, supongamos que la primera población sea la variedad 1 y la segunda la variedad 2. ¿Sí? Aquí voy a tener algunas unidades experimentales, por ejemplo. Y acá lo mismo. Entonces, ¿cómo mediré yo el contenido de ácidos grasos? Cosecho aquí las plantitas, cojo las semillitas y en las semillas mido el contenido de ácidos grasos. Entonces, ese contenido de ácidos grasos que yo le mido aquí, ¿tiene algo que ver con el contenido de ácidos grasos que yo le mido acá? ¿Tiene algo que ver? ¿O tiene algo que ver con el contenido de ácidos grasos que yo le mido acá?
No tienen nada que ver. Por eso se llaman independientes, porque no tienen nada que ver. ¿Ya? Es decir, la variable de respuesta que se mide en las unidades experimentales no tiene nada que ver unas con otras. ¿Está claro? En cambio, si las muestras están relacionadas, es decir, los resultados del primer grupo no son independientes de los del segundo, se tendrá lo que se llama observaciones dependientes o apareadas. Dependientes o apareadas. En el caso de las independientes, señores, la variable de respuesta se mide en diferentes unidades experimentales. En las dependientes o apareadas se suele medir en la misma unidad experimental. Entonces miremos ese ejemplo. Si se compara la presión arterial de individuos antes y después de suministrarles un medicamento. Entonces yo voy a tener aquí, por ejemplo, un grupo de individuos. ¿Sí? Y les voy a medir la presión arterial. Antes les suministro un medicamento y le mido la presión arterial después. La presión arterial antes y la presión arterial medida después son independientes o dependientes. Son dependientes, ¿sí? Porque el segundo valor va a depender del primer valor y lógicamente va a depender del medicamento. ¿Ya? Eso es dependencia. Generalmente en muestras dependientes la variable de respuesta se mide sobre la misma unidad experimental, ¿sí? Sobre la misma unidad experimental. Entonces lo primero que tenemos que hacer en estos casos es identificar si es que son independientes o dependientes para utilizar correctamente las ecuaciones. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de lo que es independencia y lo que es dependencia? Entonces, en el texto del ejercicio, señores, nos van a dar pautas para poder identificar el tipo de prueba. No les van a decir es independiente o dependiente. Simplemente con el texto me van a indicar si es que la variable se midió en el mismo individuo o se midieron en individuos diferentes o unidades experimentales diferentes. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a estudiar el primer caso. El primer caso es para muestras independientes y varianzas conocidas. Muestras independientes y varianzas conocidas. ¿Sí? Ya sabemos lo que son independientes y qué eran varianzas conocidas. También ya sabemos, ya les expliqué la clase anterior. ¿Qué eran varianzas conocidas? Que la n valía ¿cuánto? Más de 30, ¿ya? Más de 30. Entonces, cuando la n vale más de 30, ¿sí? Las varianzas son conocidas. Recuerden que habíamos dicho que, bueno, en este caso, si n1 y n2 son mayores a 30, en este caso, el s que yo calcule va a ser sigma. ¿Sí? El N1 y el N2 pueden ser 30 o pueden tener valores diferentes, pero los dos tienen que ser mayor a 30. ¿Te enfermo? No se apena. Bien, para ese caso, señores, vamos a estudiar el estadístico Z. Y Z se calcula con esa ecuación. Y1 menos Y2. ¿Qué será Y1? Y1 será la media muestral de la primera población. Y2, la media muestral de la segunda población. Menos μ1 menos μ2. ¿Qué será μ1? μ1 será la media poblacional de la primera población y μ2 la media poblacional de la segunda población. Sobre la raíz de la varianza 1 cuadrado para n1 más la varianza 2 al cuadrado para n2. ¿Sí? Y lógicamente esta Z se distribuye normalmente con media 0 y varianza 1. Recuerden, siempre los datos tienen que distribuirse normalmente para yo poder utilizar estas ecuaciones.
Para el caso de los límites de intervalos de confianza, aquí es muy importante diferenciar, señores. Los límites se estiman para la diferencia de medias. No se estiman para el valor propio de la variable, sino para la diferencia de medias. Por ejemplo, la media del rendimiento de la primera población me salió 20 y la media del rendimiento de la segunda población me salió 15. ¿Cuál es la diferencia de esas dos medias? 5. 5 sería la diferencia muestral. Los límites se estiman para esa diferencia. ¿Ya? ¿Está claro? Para la diferencia. Por eso es que aquí la ecuación dice y1 menos y2 más menos el estadístico z y multiplicado por la raíz de sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Si ustedes se fijan, señores, este término de aquí es el mismo que está en la ecuación de z. Exactamente el mismo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Preguntas, señores. Vamos a ver un ejemplo. Abran por favor el archivo que se llama garbanzo. ¿Sí? Vamos a considerar la variable altura. La variable altura. Y aquí la pregunta, señores, sería si es que la altura de las plantas de garbanzo difieren para las dos épocas. Si es que la altura de las plantas de garbanzo difieren para las dos épocas. Si la altura de las plantas de garbanzo difieren para las dos épocas. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos, señores? Vamos a seguir los mismos pasos que ya aprendimos la clase anterior para hacer la prueba de hipótesis. Primero hay que plantear las hipótesis. ¿A qué tipo de hipótesis me conduce la pregunta que les acabo de hacer? ¿A qué tipo de hipótesis? Bilateral. Entonces la hipótesis nula sería μ1 igual a μ2 y la alterna μ1 diferente a μ2. Textualmente, señores, ¿qué quiere decir la hipótesis nula? Textualmente. Que la altura de las plantas de garbanzo para las dos épocas es similar. Y la alterna, que la altura de las plantas de garbanzo difiere entre épocas. Difiere entre épocas. Entonces, mi población, época, tendría dos niveles, la 1 y la 2. ¿Está claro? Ese es el primer paso. ¿Cuál era el segundo paso? Establecer el nivel de significancia. Vamos a establecer un alfa de 0,05. Tercer paso. El estadístico de prueba. Bien. ¿Qué tengo que hacer para identificar el estadístico de prueba? Tengo que ver las n's, ¿no?
Ya, como recién vimos un caso, aquí yo tengo 112 datos, ¿no es cierto? Ya, verifiquen cuántos datos hay para cada época. ¿Cuántos datos hay para cada época? Entonces, tal y como está la base de datos en Infostat, señores, donde está época, está como número entero. ¿Ya? Está como entero. Entonces, seleccionen ustedes esta columna, píntelen a la columna, den botón derecho y póngale en categoría. ¿Estamos? ¿Ya? No categorizar. Botón derecho, tipo de dato, categoría o categórico. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ahora váyanse a esta herramienta de acá. Aplástele. ¿Sí? ¿Qué les aparece? Unidos. Entonces ahí me estoy asegurando que hay dos categorías. La época 1 y la época 2. Ahora, ¿cómo saber cuántos datos hay en la época 1 y cuántos datos hay en la época 2? Vayan a donde dice medida resumen. En criterio de clasificación, póngale en la época. ¿Sí? Criterio de clasificación, póngale en la estadísticas, medida de resumen. Criterio de clasificación, póngale en la época. Acá pongamos la época. Y acá arriba pongámosle la altura. Aceptemos. ¿Y qué necesitamos? El n, la media y también la desviación. ¿Ya? Este mínimo y máximo quitémosle. Y aceptemos. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? N es mayores a 30. ¿Sí? N es mayores a 30. Entonces tengo mi N1, 56. Mi N2, 56. Mi Y1, 49,53. El Y2, 42,41. Sigma 1, 4,63. Sigma 2, 2,68. 2,78, perdón. ¿Ya? Entonces, con esos datos calculamos Z. Entonces, ¿a qué es igual Z? Y1 menos Y2. Fíjense en que no tengo μ's, porque solo tengo datos de la muestra. Entonces, en ese caso, cuando no tengo los μ's, les quito de la fórmula. ¿Ya? Y solamente trabajo con esos valores. Y1 menos Y2, ¿sobre qué? ¿Sobre la raíz de qué? Sigma 1 cuadrado sobre N1 más sigma 2 cuadrado sobre N2. ¿Ya? ¿Esto a qué sería igual? 49,53 menos 42,41 sobre la raíz de 4,63 al cuadrado sobre 56 más 2,78 al cuadrado sobre 56. Y ahí tendríamos Z, ¿no? ¿Cuánto sale Z? ¿Siete más, señor Japón? Uno punto 1.15. Entonces Z es igual a 1.15.
Bien. 4. Formular la regla de decisión. ¿Cuál es el valor de Z? Y la tabla. Ya les enseñé a utilizar la tabla de Z, ¿no? ¿Cuánto vale Z? Con 0, ¿con cuánto sería de buscar? 0,025, porque es bilateral. 0,025. ¿Cuánto me da? Busquen el 0,025 en el cuerpo de la tabla y saquen la perpendicular a la primera fila y a la primera columna y vean el valor de Z. 1,96. 1,96 aquí y acá menos 1,96, ¿no? El 1,15 ¿dónde me cae? Acá. Por lo tanto, ¿cuál acepto? La nula. ¿Qué concluye? Que la altura de las plántulas de garbanzo es similar en las dos épocas. Entre paréntesis, el valor de Z, 1,15, y la probabilidad menor a 0,05. La altura de las plantas de garbanzo es similar para las dos épocas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, saquemos los límites. Recuerden que los límites es para la diferencia de medias. A ver, saquen por favor los límites y escriban la conclusión sobre los límites. Entonces, los límites son para la diferencia de medias. ¿Cuánto le sale el límite inferior? 5,70. ¿Y el superior? 8,53. Fíjense cómo son los datos de la variable, los datos de la altura. ¿Se parecen a estos? Miren los datos, la base de datos. Ustedes tienen ahí los 112 datos. Miren esos datos, ¿cómo son? ¿Qué números tienen? Los datos. Los 112 datos. 45. Correcto, 47, 58. No tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Sí? Entonces los límites no están saliendo en función de los datos. Están saliendo de la diferencia. Eso hay que interpretar. La diferencia de la altura de las plantas de garbanzo de la época 1 y de la época 2 va a estar comprendida entre 5,70
y 853, las unidades que sean, en ser centímetros, a un nivel de confiabilidad del 95%. ¿Sí? La diferencia de la altura de las plantas de garbanzo entre la época 1 y la época 2 va a estar comprendida entre 5,78,53 a un nivel de confiabilidad del 95%. ¿Claro? Sí. Bien, ese es el primer caso, señores. Veamos el segundo caso. El segundo caso es para muestras independientes, varianzas poblacionales desconocidas e iguales. Muestras independientes, varianzas poblacionales desconocidas e iguales. Entonces, señores, en este caso, N1 va a ser igual a N2. N1 y N2 van a tener menos de 30 datos. Y como tienen menos de 30 datos, el S que se calcule no va a ser sigma. Por eso son varianzas poblacionales desconocidas. N1 igual a N2, N1 y N2 menor a 30. ¿Sí? En este caso, el S que se estime no va a ser sigma. Por eso son varianzas poblacionales desconocidas. Para este caso vamos a utilizar el estadístico T-Student. ¿Sí? Entonces, la ecuación es media parecida a la anterior. Diferencia de medias muestrales menos diferencia de medias poblacionales sobre la raíz de SP cuadrado. Este SP cuadrado viene a ser una varianza ponderada. Entonces, esta varianza ponderada se calcula con esta ecuación. N1 menos 1 por la varianza 1 más N2 menos 1 por la varianza 2 sobre N1 más N2 menos 2. Y los límites o intervalos de confianza se calculan también para la diferencia de medias. La diferencia de medias menos el estadístico, que en este caso es T-Student, que se le calcula con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y eso multiplicado por la raíz de la varianza ponderada, lo mismo de acá arriba, ¿no? Que multiplica N1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Estamos claros? Entonces acá, señores, tenemos que primero asegurarnos que las muestras sean independientes. Después, que tengan menos de 30 las dos y que sean iguales. Cópiense por favor esas ecuaciones.
punto de alcance. Sí, mírale. A ver. Ahora que le desconfío. Hay que sacar el uno aquí. Más 86, eso. Mira que ya me reinicié, ¿verdad? Santi, ¿de cuánto te salió? ¿Verdad? 986. Está mal. 986. Entonces, estamos bien. ¿Sí? Es que esto no paga tu cuenta. Yo como que yo también. Alternar. Pero igual sigue siendo 9 algo de este de aquí. Igual sigue siendo 1.96. Igual sigue siendo este, ¿verdad? Pero ahora como es 9.86, aceptamos la alterna y rechazamos el mono. Ajá. No se va a enojar. Solamente te cuento mi casa. Ay, que tiene mi casa. No, no entiendo. Porque aquí está viendo por el 17.3 y es 4.6. Sí, pues ahí aceptas la hipótesis. No, rechazas la hipótesis. Sí, ¿no? ¿Quién le va a decir? Ya. Sí, es en la primera. A ver, vamos a ver un ejemplo, señores. Espera un ratito. Cambien, por favor. Se busca comparar dos formulaciones de un mismo insecticida. Se busca comparar dos formulaciones de un mismo insecticida. Sobre el porcentaje de mortalidad del chinche verde, evaluada como el número de insectos muertos de un total de 20 iniciales. Se busca comparar dos formulaciones de un mismo insecticida sobre el porcentaje de mortalidad de chinche verde, evaluado con el número de insectos muertos de un total de 100 iniciales. Punto seguido. El ensayo se realizó tomando 20 lotes de 100 insectos, cada uno, y asignando al azar 10 lotes para la formulación A y el resto para la formulación B. Acá también, señores, es un indicador de la independencia, ¿no? Que se asignaron 10 lotes aleatorios para la una formulación y los otros 10 para la otra formulación. Y los valores obtenidos fueron los siguientes. Pues tenemos ahí los datos para la formulación A y los datos para la formulación B. ¿Cuál es la pregunta?
Existen diferencias estadísticamente significativas entre formulaciones, considerando la mortalidad promedio de los insectos. Existen diferencias estadísticamente significativas entre formulaciones, considerando la mortalidad promedio de los insectos. Trabajar con un alfa de 0,05. Trabajar con un alfa de 0,05. Revisen por favor, chicos, la nota del primer parcial. Cualquier duda,